Buenas tardes a todas y a todos. Les pido a las personas que se encuentran en este jardín municipal que se acerquen a escuchar la plática que voy a dar. Realmente la discapacidad es un tema que nos interesa a todas y a todos, porque debemos estar conscientes que cualquier día nos puede tocar a nosotras y a nosotros. Nos puede tocar porque nosotros estamos vulnerables y susceptibles a sufrir algún accidente, a llegar a una edad en la cual no nos podamos valer al 100% por nosotros mismos. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?, nos dijo Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una mujer que luchó y sobresalió a pesar de que a los 18 años ella sufrió un accidente y quedó con una discapacidad. En las familias, además de luchar por el desarrollo de todas las capacidades del hijo con discapacidad, debemos continuar con nuestra independencia habitual. La familia no está discapacitada. Esta frase la dijo una madre de una persona con discapacidad. Y tienen un mensaje impresionante, porque en realidad las familias nos enfrentamos a muchas barreras cuando tenemos un integrante con una discapacidad en la familia. Es un gran gusto para mí estar aquí en esta ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, que es la tierra que me vio nacer, en donde pasé toda mi infancia, y de verdad que para mí es muy agradable estar aquí. El año pasado ya estuve aquí gracias a la invitación de Soleil Sin Barreras y de otras asociaciones, y me da mucho gusto venir aquí precisamente a sembrar la semilla, a sembrar esta inquietud para que todas las personas mujeres y hombres, se interesen en este tema de la discapacidad. Agradezco mucho a Francisco Velasco Cruz y Soleil Velasco, presidenta y director de Soleil Sin Barreras, en esta conmemoración más del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que precisamente la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en una resolución adoptada el 14 de octubre de 1992, con el objetivo precisamente de llamar y movilizar apoyos para aspectos claves relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo. El año pasado abordamos varios puntos, como lo es qué son los derechos humanos y cuáles son los derechos humanos más importantes de las personas con discapacidad, evolución del concepto de la persona con discapacidad. También mencionamos algunas legislaciones y documentos que la reglamentan, y también hablamos sobre la capacidad de las personas con discapacidad y cómo va a pasarse por alto también el tema de la inclusión. Ahora también tocaremos y haremos referencia a la pobreza y la discapacidad, cómo influye la pobreza y en la discapacidad, y además la discapacidad en las familias. Este año 2015, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, propone estos subtemas: hacer las ciudades inclusivas y accesibles para todos, mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad, incluir a personas con discapacidad invisible en la sociedad y el desarrollo. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Vamos a lograr primeramente que nada acercándonos, enterándonos de para conocer el contenido de este tema, sensibilizarnos, ponernos en los zapatos de los demás, porque solo así podemos entender y solucionar esta cuestión de la discapacidad.
Primeramente que nada, debemos entender qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son todos aquellos con los que nacemos, son inherentes a la persona. Sin embargo, debido a la misma naturaleza del ser humano, cometemos violaciones a derechos humanos, y entonces nos vemos en la necesidad de que estos derechos se plasmen en documentos, y así se ha venido haciendo. Lo tenemos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo tenemos en los tratados internacionales, los tenemos en las leyes que rigen en nuestro país. Ahora bien, ¿dónde se encuentran establecidos estos derechos? Como ya les dije, primeramente que nada en nuestra Constitución Política, en los tratados internacionales y en las leyes que rigen en nuestro país. Y la más importante, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También es importante hablar sobre el concepto y evolución que ha tenido la persona con discapacidad, porque ahora debemos ser iguales y tener los mismos derechos. Y en efecto, los derechos humanos son para todos en igualdad de condiciones, pero sin embargo, las personas con discapacidad tienen priorizados determinados derechos, como lo son, por ejemplo, el derecho a la salud y a la educación. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho también el secretario general de la ONU, que la discapacidad la tiene la sociedad. La discapacidad la tenemos todas y todos nosotros cuando ponemos barreras a una persona con discapacidad. Ahora, el concepto de discapacidad, a raíz de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, proclamada el 13 de diciembre del 2006 por su Asamblea General, sitúa a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y afirma que sus necesidades, actualmente definidas como demandas, deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades con respecto al resto de la ciudadanía. Es por lo tanto desde este marco legislativo desde el que se debe formular cualquier acción válida en relación con la discapacidad. Se calcula que 1.000 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad. Imagínense, 1.000 millones de personas. Y nos enfrentamos a muchas barreras para que seamos incluidos en aspectos sociales clave. A consecuencia de ello, no disfrutamos del acceso a la sociedad de igual forma que otros, incluido el transporte, el empleo, la educación y la vida política y social. El derecho a participar en la actividad pública es esencial para crear democracias estables, para una ciudadanía activa y para reducir las desigualdades sociales. Bien, como les decía yo, esto se ve implicado por las mismas barreras que la sociedad nos impone. Por eso, desde este foro, exhorto a todas las personas profesionistas a que colaboren para que acabemos con esas barreras. Digo profesionistas porque también ellos deben de ver de sus profesiones desde el punto de vista de la discapacidad. Por ejemplo, yo no dudo que aquí haya muchos arquitectos que nunca piensan al construir una casa en hacerla accesible, y no digamos de los edificios públicos que no encontramos una rampa para acceder, que no encontramos letreros que podamos entender cuando tenemos la discapacidad visual o tenemos autismo. Sí, porque todas las discapacidades hablamos lenguajes diferentes. Afortunadamente también en ese aspecto ya se han visto en las leyes reflejadas de que en la ley de comunicaciones, por ejemplo, de que ya existen programas con lenguaje de señas. A los ingenieros civiles igual, debemos hacer calles accesibles para las personas con discapacidad. En la educación, los maestros es a los que les toca la labor más importante. Si bien es cierto, en la actualidad contamos con los centros de atención múltiple y las unidades USAER, nos hace falta vivir una inclusión completa, es decir,
que nuestras niñas y nuestros niños sean incluidos, porque para mí no basta la sola integración, de acuerdo al concepto y evolución de los derechos de las y evolución del concepto de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son un grupo de población que tradicionalmente ha sido estigmatizado, rechazado por la sociedad y objeto de múltiples discriminaciones. Tales circunstancias las han colocado en situaciones de desventaja y exclusión social, debido en gran parte a que su condición de discapacidad, a juicio de la mayoría, se aleja de los estándares considerados normales, que califican como diferentes a las personas con algún tipo de diversidad funcional y las condena a una existencia vinculada a la institucionalización, medicación y sometimiento, propiciando un desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos en desigualdad de condiciones y violación o vulneración constante de ellos. Lo anterior tiene su origen en las diversas barreras de actitud culturales y físicas que la sociedad impone, vuelvo a repetir, a las personas con discapacidad, consciente o inconscientemente, pues en razón de su ausencia en los distintos escenarios de carácter público y privado, se genera la idea que no forman parte de la sociedad y, lo más grave, que no son capaces de ejercer sus derechos ni de gozar de la autonomía y libertad para tomar sus propias decisiones. En otras palabras, las barreras del contexto en el que se desenvuelven las personas con discapacidad constituyen el principal obstáculo para que ellas puedan gozar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad, y en esa medida participar y ser incluidas en la sociedad. Vemos pues que este concepto pertenece a la antigüedad, porque en Grecia y Roma consideraban el modelo de la prescindibilidad, es decir, veían a la persona con discapacidad como un estorbo, como alguien a quien tenían que esconder. Sin embargo, afortunadamente este concepto ha venido evolucionando y de ahí vino el concepto social, en donde efectivamente se vio la asistencia de la persona con discapacidad. Sin embargo, no solamente basta la asistencia, y de ahí vino la evolución del derecho de persona con discapacidad, vino la evolución del concepto de persona con discapacidad. Es decir, en la actualidad la persona con discapacidad es aquella que tiene derechos humanos, es aquella a la cual se le tienen que quitar las barreras y crear un mundo accesible para que sea incluida dentro de la sociedad. Porque, como ya dije, 500 millones de personas con discapacidad se encuentran en estado de pobreza, de los pobres entre los más pobres. Y aquí es otro problema a los que se enfrenta la persona con discapacidad, porque la pobreza limita las libertades y priva a las personas de su dignidad, y en este sentido está asociada a los derechos humanos, porque la pobreza tiene como origen la discapacidad. Es decir, cuando no se cuentan con los recursos suficientes para atender la discapacidad, además de que cuando se tiene a una persona con discapacidad en la familia, tenemos que tener recursos económicos para poderla atender, y sin embargo, y además una persona más para que la cuide. Estos son problemas que a veces no se ven, problemas que están siendo invisibles por el Estado y por nuestros gobiernos. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es de carácter obligatorio en los países que la ratificaron, y México es uno de ellos. Es una herramienta de referencia fundamental para la conceptualización de la discapacidad y la formulación de políticas a la luz de la Convención. Por ello, el Estado mexicano está obligado, como dijo ahora el secretario general de la ONU, que nadie se quede atrás. Los gobiernos están obligados a incluir a todas las personas con discapacidad y darles la atención y los apoyos necesarios a aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo.
de acuerdo a los estándares internacionales se debe dar: el de mayor protección a la persona con discapacidad, el de igualdad y no discriminación, el de igualdad entre el hombre y la mujer, porque quiero decirles también que cuando se es mujer se sufre una doble discriminación, una por el hecho de ser mujer y otra por tener una discapacidad. También se le debe dar el derecho de accesibilidad, el de respeto por la diferencia de aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas, el de participación e inclusión plenas y efectivas en la comunidad y el de protección de las y los niños con discapacidad. Atendiendo a su concepto, tenemos pues que el modelo social sentó sus bases a partir de diversos presupuestos fundamentales, que la discapacidad no tiene origen en las limitaciones o diversidades funcionales de la persona, sino en las limitantes que la propia sociedad genera. Es decir, la sociedad es la que genera la discapacidad, porque impone barreras a las personas con discapacidad para el desarrollo de sus vidas, ya sean culturales o de actitud, físicas y entre otras. Entonces, pues, la discapacidad la vemos desde afuera, no de la persona con discapacidad, sino la sociedad es la que impone la discapacidad. Bueno, entonces, ya partiendo de esta situación, vemos que de esta forma queremos sensibilizar a todas las personas a que participen y nos escuchen, y nuestro propósito acá es divulgar los derechos humanos de las personas con discapacidad, que, como ya dije, son a todos aquellos que se contienen en los tratados internacionales, en la Constitución y en las leyes secundarias. Ahora bien, tenemos un punto muy importante que también hemos tocado en otras ocasiones, el de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando tenemos en la familia una persona con discapacidad de cualquier naturaleza, lo primero que hacemos es sobreprotegerla. No queremos que sea independiente. Entonces debemos partir de ahí para promover que esta persona logre cierta independencia. A lo mejor no del todo, a lo mejor no en todos los casos, pero debemos procurar que esta persona sea independiente. Yo, por experiencia propia, sé que muchas veces cuando acudimos al médico y nos dan el diagnóstico, de verdad que nos dan un diagnóstico desolador. Nos dicen, no va a poder hacer esto, no va a poder, nos limitan. Y realmente yo les quiero decir que cuando un médico nos dé un diagnóstico de esa naturaleza, cierto, ellos son profesionistas preparados y nos pueden orientar. Sin embargo, creo que puede más la actitud y la fuerza, que nosotros creamos en las capacidades que tiene esta persona con discapacidad, porque esta persona desarrolla otras capacidades. Si, por ejemplo, tiene discapacidad visual, desarrolla otras diversas. Si tiene una discapacidad de movilidad, de igual manera. Si es una persona con autismo, si nosotros ponemos una actitud positiva y somos constantes en las terapias, créanme que sí es posible lograr muchas cosas. Entonces, pues, yo sé lo que significa cuando un médico nos da el diagnóstico. Primeramente, nos sentimos un ambiente desalentador, pero sin embargo, día a día que va pasando y vemos que nuestra niña, nuestro niño, nuestro familiar da un paso adelante o logra hacer algo, para nosotros es grandioso. Entonces, de ahí viene que también le limitemos esa capacidad jurídica. Es decir, la capacidad en el derecho se divide en dos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que tenemos todos por el hecho de ser personas, es decir, la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, y la de ejercicio es la de hacer valer esos derechos.
Entonces, en este aspecto, la propia ley nos ha limitado en el sentido de que si nosotros tenemos un familiar con discapacidad, lo queremos sobreproteger, y en esa sobreprotección a veces cometemos errores, como lo es cuando promovemos ante un juzgado un estado de interdicción. Por ejemplo, estado de interdicción quiere decir que lo vamos a declarar incapaz para realizar actos jurídicos, y sin embargo estamos violando sus derechos humanos. Ahora, en la nueva ley que está en proyecto y que creo que todavía no se ha publicado, ya se le ha dado enfoque a derechos humanos, y también se toma este tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Sin embargo, parece ser que por este punto no han logrado publicarse. Entonces, pues, nosotros mismos limitamos a estas personas y le promovemos ante el juzgado. Yo les quiero decir que nuestro más alto tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, ya ha emitido resoluciones al respecto. Es decir, nosotros no tenemos el derecho de quitarles la capacidad jurídica a las personas con discapacidad, porque también tienen voluntad. Ya pasaron los tiempos aquellos en que porque tiene a lo mejor una discapacidad de tipo, digamos, mental, por eso ya la vamos a internar en un lugar en donde además no es adecuado para ella, y aún en contra de su propia voluntad. No, ahorita ya no, porque esa persona tiene capacidad y tiene voluntad, y tiene la voluntad de celebrar cualquier acto jurídico. Tiene el derecho de tener hijos, tiene el derecho al matrimonio, tiene muchos derechos que antes no creíamos que los tuvieran. Por eso, vuelvo a repetir, no son las limitaciones de las personas con discapacidad las que les impiden ejercer todos sus derechos, sino el entorno y sus barreras. El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no significa ni puede significar en ningún momento dejar de apoyar a las personas para lograr su independencia, apoderamiento o empoderamiento y vida en comunidad. Nada puede estar más lejos del entendimiento en este nuevo derecho que al pensar que al modificar el sistema actual, las personas con discapacidad deben de quedar desprotegidas, sino que todo lo contrario, justo lo que se busca con el nuevo sistema es dar centralidad a su voluntad y proporcionarle a su vez los medios de toma de decisiones con apoyo, que consigan el objetivo fundamental de apoderar y mejorar las condiciones de vida y eliminen la discriminación y segregación jurídica. Y les digo, el máximo tribunal ya ha dictado sentencias en este sentido, y les quiero platicar un caso. No sé si ustedes, bien dicho, yo creo que sí han oído hablar del autismo. En el autismo hay un subtipo que se llama Asperger. Son personas que difícilmente se adaptan a interactuar con las demás, no tienen habilidades sociales. Entonces, a este joven que tiene el síndrome de Asperger, su padre y su madre, para protegerlo, le promovieron una interdicción, y el juez se la concedió. Es decir, lo consideraron incapaz para celebrar actos jurídicos y hasta para incluso celebrar un matrimonio. Entonces, pues, este joven creció y promovió un amparo, y sorpresa, el amparo le fue concedido y echaron abajo el estado de interdicción y le dieron la capacidad jurídica a este joven. Entonces, pues, yo creo que debemos tomar otro enfoque en relación a la discapacidad, porque son sus derechos que nosotros no se los podemos mermar ni quitar. La primera sala de nuestro alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia, dictó una sentencia, y esta sentencia ya fue dictada en otro lenguaje, es decir, con lenguaje claro y sencillo que pudiera él entender. Y entre los puntos que dictó fueron los siguientes. Es una sentencia con lectura fácil, y le dice al joven: al analizar tu caso,
La Corte decidió que tú tienes razón. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de esa forma amigable. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros y abogados. Y después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas debes hacer solo y qué cosas debes hacer con apoyo. Bueno, entonces pues, entre otros puntos, esto fue lo que el juez dictó en esta sentencia. Por eso yo los exhorto a que cambiemos, ¿no? A que cambiemos estas actitudes sobre las personas con discapacidad, que nos quitemos los prejuicios y luchemos para un nuevo concepto y para una nueva sociedad, porque esto también implica que salgamos un poco de la pobreza, porque si le damos participación a estas personas obviamente también pueden trabajar. Por eso el lema para el 2015 del secretario general de la ONU es: la inclusión importa, acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. Promoviendo el fortalecimiento se crean oportunidades reales para la gente, se potencializan sus habilidades y se les ayuda a establecer sus prioridades. El empoderamiento implica invertir en las personas en empleo, salud, nutrición, educación y protección social. Cuando ocurre esto, están mejor preparadas para aprovechar oportunidades, se convierten en agentes de cambio y pueden asumir con más preparación sus responsabilidades cívicas. La pobreza puede manifestarse como privación existente en las vidas de las personas. La pobreza no implica solo la falta de bienestar material, sino la negación de las oportunidades para vivir una vida tolerable, digna. La vida puede verse acortada de manera prematura, puede ser excepcionalmente difícil, dolorosa o peligrosa. La persona puede verse privada del conocimiento o de la comunicación, de la dignidad, la confianza o el respeto por uno mismo o por los otros. Todos estos son aspectos de la pobreza que limitan y truncan la vida de muchos millones de personas actualmente en el mundo. Las personas con discapacidad se encuentran entre los grupos de población con más riesgo de vivir en situación de pobreza, especialmente en los países de vías de desarrollo y de exclusión social en países más avanzados. La información sobre discapacidad y pobreza es muy escasa y la que hay refleja que aunque no todas las personas con discapacidad son pobres. Por eso también el secretario general de la ONU, entre los puntos de su plan 2015 es contar con estadísticas de las personas con discapacidad. Ahora bien, quiero terminar esta plática con una frase de la escritora norteamericana invidente y sordomuda que se especializó en educación especial para discapacitados a causa de una grave enfermedad que le acometió a los 19 meses de edad. Keller perdió la vista y el oído, lo que le impidió desarrollar el habla durante sus primeros años de vida. Cuando cumplió los 6 años, sus padres contrataron a una institutriz irlandesa, Anne Sullivan, quien le enseñó el lenguaje de los sordomudos y que marcaría un giro radical en su vida. Y esta frase la dijo ella: pon tu cara hacia el sol y no verás la sombra. Helen Keller tenía una discapacidad visual. Y qué hermoso que ella dijera: pon tu cara hacia el sol y no verás las sombras. Entonces, pues nosotros debemos poner la cara hacia el sol. No debemos ver la discapacidad, porque les vuelvo a repetir, la discapacidad la tenemos nosotros como sociedad. Y la más grave de las discapacidades es la ignorancia y la insensibilidad
hacia las personas con discapacidad. Esa sí es una verdadera discapacidad y que además muchas veces es incurable. Muchas gracias.